Hola, hola familia espiritual. Espero que estén bien, espero que sigan creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. En esta ocasión traemos el segundo video de este curso de homilética completo, curso número 2, homilética 2, y este es el tema número 2 también de este curso de homilética 2 completo. Este, este video se denomina la autoridad del texto bíblico en el mensaje. Y vas a descubrir un montón de cosas. Vas a aprender también un montón de cosas importantes que te ayudarán a desarrollar tu ministerio de la predicación. Así que quédate mirando este video. Presta mucha atención porque va a ser de edificación espiritual para tu vida y para los que te escuchen. ¿Estás listo? Vamos. Muy bien, muy bien. Curso completo de homilética 2. Esta es la segunda clase y se denomina, como te dije, la autoridad del texto bíblico en el mensaje. Muy bien, vamos a irnos introduciendo, como siempre te digo. Aquí tengo la computadora y la idea es ir compartiendo y lo mismo que yo estoy viendo acá, tú lo vas a estar viendo en la pantalla. La autoridad del texto bíblico en el mensaje. Esta es la continuación del video anterior. De paso, si no lo has visto, te recomiendo que lo puedas ver. Así puedes ver todo el seminario, el curso completo. Muy bien, el texto da autoridad al mensaje. El mensaje bíblico no consiste en palabras o teorías humanas, sino es la comunicación de la voluntad que procede del mismo corazón de Dios. Cuando un individuo usa un texto bíblico para exponer un mensaje, está adquiriendo sobre sí un enorme peso de responsabilidad. Esto implica que va a exponer verdades bíblicas. Cuando una persona expone un mensaje bíblico, un sermón, una predicación, una reflexión y usa un texto bíblico, tiene una grandísima responsabilidad. ¿Por qué? Porque a través de ese texto yo estoy comunicando la voluntad que procede del mismo corazón de Dios. De ahí la importancia de uno ser un predicador responsable, porque el texto tiene autoridad. Cuando yo hablo de un texto de la palabra, no estoy hablando de cualquier cosa. No estoy hablando de fútbol, de noticias, no estoy hablando de deportes, estoy hablando de un texto dado por Dios mismo que tiene el peso, ese texto tiene el peso sobre sus hombros de la palabra del Dios del cielo. Así que fíjate la autoridad que tiene ese mensaje. Cuando yo uso un texto de la palabra, está cargado de autoridad divina. De tal manera que el que habla puede decir, esto es palabra de Dios. Como te decía, el mensaje no consiste en palabras o en teorías humanas. Cuando yo voy a dar una predicación, voy a dar un mensaje, no debe de estar basado en teorías humanas, en experiencias humanas, en noticias humanas, sino en la autoridad divina que descansa sobre el texto. Por otro lado, el tema del mensaje debe estar de acuerdo con el texto. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a desarrollar un tema, voy a tratar un tema, tiene que estar relacionado con el texto que voy a usar. Por ejemplo, si el tema que yo voy a tratar es la fe y voy a utilizar un texto que habla, qué sé yo, del pecado. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Entonces, el texto tiene que estar de acuerdo con el mensaje que yo voy a dar. Tienen que complementarse. Hay personas, y te abro un paréntesis acá. De acá
De ahí el peligro que existe en aquellos adivinos textuales. ¿Sí? ¿Qué es un adivino textual? Es aquel que cierra los ojos, abre la Biblia y en el primer texto que toca su dedo de eso predica. Entonces, sin embargo, cuando yo predico, el mensaje y el texto tienen que estar en sintonía. De ahí la importancia de la preparación anterior a la predicación. Recuerda esto, la preparación antecede a la predicación, procurando explicar el contenido del mismo. Todas las ideas deben girar alrededor de él, o sea, del texto, a fin de que el mensaje dé en el blanco, como una flecha directa y veloz. Entonces, fíjate, te dice que todas las ideas que sean expuestas en la predicación deben ir alrededor del texto. ¿Sí? Todas las ideas que yo presente, el desarrollo del mensaje debe ir alrededor del texto y no al revés. Entonces, el tema del mensaje debe estar de acuerdo, deben ir en la misma sintonía. Por otro lado, el texto promueve en la congregación el deseo de conocer y amar la Biblia. Acuérdate que estamos hablando la autoridad del texto bíblico en el mensaje. O sea, es prioridad de todo predicador darle la importancia que tiene el texto de la palabra de Dios. El mensaje debe proceder del texto, el desarrollo del mismo y no al revés. El texto, cuando yo abro la Biblia en la iglesia, hay predicadores que no abren la Biblia. Huye de esos predicadores. El predicador de la palabra tiene que abrir la palabra, tiene que, si está predicando en un PowerPoint, hay que leer la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque eso ayuda a la congregación el deseo de conocer más de la Biblia, de promover más la Biblia, de amar más la Biblia, de relacionarse más con la Biblia. Los cristianos se desarrollan espiritualmente cuando sienten hambre de conocer más a fondo las inescrutables riquezas de la palabra de Dios. No solo usarán sus Biblias en el hogar, sino que también las llevarán a los cultos, al darse cuenta que el predicador hace uso de ellas en sus mensajes. Únicamente el predicador bíblico logrará que sus oyentes se unan con el salmista al decir, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuanto más yo use la Biblia en mi predicación, tanto más se sentirá el público impelido, llamado a usar también la Biblia y atraerla a la iglesia. Debemos ser como predicadores promotores de que las personas lleven sus Biblias, porque es la palabra de Dios la que los alimentará cuando yo no esté predicando. Vamos a avanzar. Cuando el predicador se esfuerza realmente por profundizar en el contenido del pasaje bíblico leído, la congregación va tomándole sabor al estudio y a la meditación de la Biblia. Fíjate la importancia del texto bíblico. Muchas veces se pasa por alto y se empiezan a contar cuentitos en la iglesia, a llamar aplausos, a llamar a gloria a Dios, pero sin embargo, el predicador debe esforzarse por profundizar y sacarle el jugo al pasaje bíblico. De esa manera, la congregación va tomándole sabor al estudio y a la meditación, va a querer estudiar más la Biblia, va a querer aprender más de la Biblia. Por eso hay que buscar esas perlas preciosas que despierten la inquietud, el deseo y el interés en cada uno de los que están escuchando el mensaje. De paso, si te va gustando este video hasta acá y no te has suscrito al canal, te invito a que te puedas suscribir.
Si no le has dado me gusta al video, te invito también que le pueda dar me gusta. De esa manera, ambos nos vamos enriqueciendo y de esa manera también tú ayudas a la expansión de este canal donde muchas personas se nutren. Continuando con esta clase número 2 de este curso completo de homilética, la importancia del texto en el mensaje, del texto bíblico en el mensaje, continuamos. El texto ayuda a captar la atención del oyente. Un texto bien seleccionado y leído correctamente en forma atractiva capta la atención de los oyentes. No se puede predicar con efectividad sin la atención del auditorio. Hay preocupaciones que albergan la mente de los oyentes y es indispensable arrancarla de esas cosas y proyectar en sus mentes el mensaje, el texto bíblico. Es muy posible que cuando el predicador anuncie el texto, muchos se pregunten, ¿de qué va a predicar? ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿De qué trata? Bueno, de ahí la importancia de seleccionar un buen texto, porque un texto hace que en la mente hayan preguntas. Un texto bien seleccionado y un texto leído de manera gustosa, sabrosa, de manera hermosa, capta la atención. De ahí la importancia, vuelvo y digo, de mejorar nuestra lectura. Predicadores, hay que mejorar la lectura. Hay que esforzarse por leer bien. Hay que esforzarse por leer de manera entonada. Hay que esforzarse de buscar el mejor tono de voz a la hora de leer la palabra de Dios en público, en la predicación. No lo tomes como algo menor. Hay predicadores que dicen, no, yo no me preocupo por eso. Lo que importa es el mensaje. Sí, importa el mensaje, pero también importa el mensajero. Porque ¿qué te parece a ti si el que está dando el mensaje es un instrumento inútil, por así decirlo? Es un hermano o un pastor o quien sea que está viviendo en pecado. ¿Escucharías ese mensaje de la misma forma? Me parece que no. No descuides tu preparación en la lectura, en la parte humana, en la predicación. Muy bien, el texto da confianza al predicador. El temor es una característica muy común de los predicadores principiantes, pero al estar seguro que el mensaje está basado en la palabra de Dios adquiere confianza. Entonces, cuando yo estoy seguro que lo que estoy predicando y enseñando es así, tal cual lo dice la palabra de Dios, eso me da confianza a la hora de predicar. Así que no importa si eres un predicador nuevo, siempre es importante basar tu predicación en la palabra de Dios al 100%, no en especulación, sino en la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Entonces, si tienes un poco de miedo al predicar, te tiemblan las piernas, te sudan las manos, te sientes desconfiado, no te preocupes. Básate en el texto de la palabra y eso te dará confianza porque sabrás que no estás hablando tú, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no llega vacía. La palabra de Dios siempre cumple el propósito por el cual fue enviada. Consejos para seleccionar un buen texto, ¿sí? Consejos para seleccionar el texto de la predicación. Toma nota. En la selección adecuada del texto se encuentra, en cierta forma, el éxito o el fracaso del mensaje. Para no fallar en esto, observaremos las siguientes reglas generales para la selección de un texto a la hora de predicar. Entonces, fíjate, el éxito o el fracaso de la predicación del mensaje depende muchísimo del texto que se elija. Si el texto no tiene que ver mucho con lo que yo estoy hablando, la gente va a tener una desunión, va a estar cada cosa por su lado y no va a entender bien hacia dónde voy. Pero un texto bien elegido
te va a dar la facultad, la potestad de que tu mensaje pueda llegar de manera poderosa. Bien, en este sentido, primer consejo, busca la dirección de Dios. Uno dice, pero eso ya lo sabía. Sí, sí, pero búscala. No vale tanto saber, vale practicar, poner en práctica, ¿sí? Llevarlo a cabo. Uno de saber sabe muchas cosas. Ahora, llevarlo a cabo es otra historia. Busca la dirección de Dios a la hora de seleccionar el texto. Se debe pasar suficiente tiempo en oración, pidiendo al Señor su dirección para escoger el texto adecuado sobre el cual ha de girar el mensaje. El pastor o un pastor o cualquier líder de la iglesia, cuando es responsable de una buena marcha de la iglesia, siempre tiene mucho que hacer. La falta de tiempo, el mucho trabajo pueden ser un peligro que conduzca al individuo a lanzarse en la tarea de la selección del texto de su mensaje sin la dependencia de Dios. Nunca prediques si no has orado. Nunca. Nunca prediques si no has buscado la presencia de Dios con antelación. Y cuánto más a la hora de armar el bosquejo del sermón y de elegir el texto central de tu mensaje. Pídele a Dios que te ayude. Busca la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo ilumine tu mente. Y de esa forma la selección del texto central será poderoso. Ese texto en el cual se basará tu mensaje. No hay excusas para no dedicarle tiempo a esto que es de suma importancia. No hay excusas. Ninguna. Por más que la presentes, no se aceptarán excusas para alguien que no dedique tiempo a la oración a la hora de la predicación. No, no hay excusas. Es tu deber y lo debes de llevar a cabo. Muy bien. Si el predicador depende de Dios en oración, se acercará a la Biblia con humildad. Lo hará no para tratar de imponer sus ideas, sino para esperar que Dios le hable por medio de ella. Hay una cada vez más creciente tendencia peligrosa de tratar de hacer que la Biblia diga lo que yo quiera. Pero no, no debe ser así. Es la palabra de Dios quien me debe de enseñar y llevarme el Espíritu Santo al mensaje que Él quiere que yo dé. Entonces, pero para eso es necesaria la oración. Ha de ser el Espíritu Santo quien guíe la correcta selección del texto y el entendimiento adecuado. ¿Me dejo entender? Yo creo que no necesita más explicación. Hay que buscar la presencia de Dios y Dios a través del Espíritu Santo te va a guiar al texto y te dará el entendimiento. Pero la base primaria es la oración. Pedir la dirección divina para escoger el texto e interpretarlo incluye un fuerte sentido de responsabilidad y de deseo de estudiarlo, de estudio y de investigación. Mientras mejor sea la calidad del instrumento ofrecido a Dios, más valioso en sus manos, más valioso es en las manos de Dios. Mientras mejor preparado esté el predicador, más valioso instrumento tendrá Dios a su disposición. Mira que dice esto que es poderoso, ¿sí? Mientras mejor sea la calidad del instrumento ofrecido a Dios, más valioso es en las manos de Dios. Mientras mejor preparado esté el predicador, más valioso instrumento tendrá Dios a su disposición. O sea, yo debo de ocuparme en ser un instrumento útil, ¿sí? Mira, a mí me gusta mucho la música, toco varios instrumentos, me gusta cantar y así sucesivamente. Ahora mira lo que tengo para decirte y tómalo en cuenta. Una buena guitarra de calidad, ¿sí? De una buena marca, te lo digo por experiencia, tiene un mejor sonido que una guitarra
de marca, qué sé yo, Don Pedro. Marca Don Pedro. Bueno, una guitarra de una buena marca va a tener un mejor sonido que la guitarra de marca Don Pedro. Hay predicadores descuidados que son marca Don Pedro. Y eso es lo que le ofrecen al Señor. Y hay predicadores ocupados que se ocupan en la oración y en buscar en la presencia de Dios que son marca, una buena marca. Y el resultado, déjame decirte, se nota. Y se nota mucho. Así que toma en cuenta este consejo que te va a ayudar. Continuamos. El predicador debe estudiar su Biblia y meditar en ella con algunos libros al lado. Esos libros han de ser necesarios. Ejemplo, un diccionario bíblico, un buen comentario bíblico de las Sagradas Escrituras, una buena concordancia. Si te gustan los idiomas, una buena Biblia paralela, hebreo, castellano, griego, castellano. Si te gusta profundizar más todavía, un buen diccionario griego, castellano o hebreo, castellano, una Biblia en griego, una Biblia en hebreo y así sucesivamente. ¿Me dejo entender? Entonces, es necesario estudiar con otros elementos para que te ayuden a esclarecer el texto y eso te hará un predicador responsable. Por otro lado, hay que hacer uso de toda la Biblia. Hay gente que se casa con un libro y que le encanta predicar de un solo libro, pero tengo para decirte que la Biblia tiene 66. No tiene uno, tiene muchos más. Eso quiere decir que se debe predicar tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Pablo escribió a Timoteo, toda la escritura, toda mayúscula, es inspirada por Dios y útil. ¿Me dejo entender? Hay que predicar de toda la Biblia, porque Dios tiene un mensaje para su pueblo, para el pecador, para su iglesia, de cada uno de los libros de la Biblia. No menospreciemos partes de la Biblia que no nos gusten. No dejemos de lado el Antiguo Testamento, porque también es palabra de Dios. Si no fuera, solo el Nuevo Testamento. Todo predicador tiene sus partes preferidas de la Biblia, es obvio, pero es necesario que se presente un mensaje completo. Puede ser que te guste un libro más que otro, eso está bien. Puede ser que te guste un testamento más que otro, está bien. Pero es tu deber como predicador predicar de toda la Biblia completa, no de las partes que te gusten, no solamente de lo que te agrada. Bien, escoger el texto de acuerdo con las necesidades del oyente. A veces se corre el peligro de que el mensaje que voy a predicar me gusta a mí. Sí, pero tú no te vas a predicar a ti mismo. Obviamente que te tiene que agradar el mensaje, pero tú le vas a predicar a otras personas. Si en sus estudios cotidianos el predicador encuentra un buen mensaje en un texto, pero sin relación con las necesidades actuales de los oyentes, es preferible que lo posponga para otra fecha próxima. El mensajero de Dios debe ser como el pastor de ovejas. Cuando ellas tienen sed, no les da pasto, les da agua. Y cuando ellas tienen hambre y no les da agua, les da pasto. ¿Sí? Cubrir las necesidades es esencial. Entonces, cada cosa, puede ser que un tema te guste mucho, pero solo te gusta a ti. Guárdatelo para otro momento. Puede ser que tú digas, no, con este tema la rompo, va a estar buenísimo. Sí, pero no es de interés para todos. Acuérdate que el objetivo de la predicación es redimir, es salvar, es guiar, es exaltar el nombre de Dios, es llevar a las personas al arrepentimiento. Así que lo más importante es ver cuáles son las necesidades de tu iglesia, de tus oyentes y no las cosas que más a ti te agradan. Bien, y esta es la última.
La mejor manera de escoger un texto que concuerde con las necesidades de los oyentes sería, número uno, pasar la mayor parte del tiempo en en el cuarto de trabajo a fin de orar mucho y leer bastante la palabra. O sea, fíjate, mucho estudio, mucha oración. La primera, para escoger un texto. Pasar mucho tiempo en estudio, en tu lugarcito donde te encuentras con Dios y el estudio de la Biblia. Número dos, tener una personalidad y una actitud que permitan que las personas se acerquen en confianza. Si tú eres una persona que siempre tienes la cara dura, ¿sí? En el buen sentido, una persona seria, hiper seria, que no sonríes, estás predicando y siempre estás con la cara así, como enojado, hay que sonreír, hay que tratar de cultivar una personalidad agradable, como Jesús, que hasta los niños se acercaban. Cuando estás en la iglesia hay que hablar con todos, con los abuelos, con los más adultos, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes y así sucesivamente. Una personalidad y una actitud que permitan que las personas se acerquen a ti con confianza. Ser amable, ser cortés, ser alegre, ser agradecido. Y otra es la última, visitación sistemática en los hogares. Como líder hay que visitar a las personas. Es en la visitación donde muchas veces uno sabe la situación en la que está la iglesia, la hermandad, y muchas veces surgen grandes predicaciones, grandes mensajes, fruto de una visitación. Así que en esto consiste este segundo video que se denomina la autoridad del texto bíblico en el mensaje. Como te dije, vamos a hacer otros videos más en este curso completo de Homilética 2. Yo espero que esta clase te haya sido de muchísima utilidad, que sigas preparándote. Acuérdate, un curso tiene diversas clases y una conclusión. Así que, pero yo estoy más que seguro que todos estos temas te están ayudando. Y si tú ves que te ayudan, déjamelo en los comentarios. ¿Sí? Ahí abajo. Déjame, Pastor Gabriel, la verdad me encantan sus clases. O no, Pastor Gabriel, siga con la enseñanza, la exhortación, los videos me son de mucha ayuda. Y déjame tu comentario ahí abajo, porque a mí, sinceramente, me sirve poder leer el ánimo con que ustedes también apoyan este humilde ministerio en el cual tratamos de enseñar la palabra de Dios. Muy bien, Dios te bendiga mucho. Si no te has suscrito, suscríbete. Si no le has dado me gusta, un me gusta no cuesta nada. Dios te bendiga y será hasta la próxima clase. Chao.